Muy buenas tardes. Gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que junto a Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Y muchas veces nos han enseñado que cuando uno tiene que decir mucho, más vale hablar despacito y sobre todo tratar de comunicar lo mejor posible en una semana donde muchos están hablando y donde muchos tienen mucho para decir. Tenemos elecciones primarias en la ciudad de Buenos Aires el domingo próximo y vamos a ir al grano. Federico Pinedo, jefe de campaña de la candidata a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Gabriela Michetti. Gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. ¿Cómo está la campaña de Gabriela Michetti? Fue una campaña corta pero muy intensa, ¿no? Con bastantes emociones porque tiene alguna complicación, alguna complejidad. Competir entre amigos. Nosotros en el PRO somos todos un mismo equipo. El equipo de gobierno de Macri va a trabajar para cualquiera de los dos candidatos que gane la elección del domingo. Hay 3 ministros muy importantes de Macri que están en el comité de campaña de Gabriela. El ministro que hace la planificación de la ciudad de largo plazo, que es Daniel Chahín. El que se ocupa del principal problema de los argentinos, que es la inseguridad, que es Guillermo Montenegro, en la ciudad. Y el ministro de Cultura de la ciudad, que es Hernán Lombardi, que además ahora va a ser vicejefe de Gabriela Michetti si ganamos el domingo que viene. Así que está claro que hay como una continuidad del gobierno de Macri garantizada, pero con 2 estilos que para liderar el futuro muy diferentes, el de Larreta y el de Michetti, ¿no? Una expresión de riesgo en un jefe de campaña, si ganamos. ¿Hay convicción de que Gabriela Michetti va a ser jefa de gobierno o sí, hay dudas? Todo nos indica que sí, pero me parece que la democracia no tiene que ser vista como una especie de negocio de los políticos, sino como una actividad de los que votan. Entonces me parece que hay que ser humilde y respetar lo que la gente vote, ¿no? Entonces eso es decir, ya ganamos, que eso es como si uno fuera el dueño de la gente y la verdad que eso no es así. En el debate televisivo que se realizó en un canal colega junto a un periodista de prestigio como Marcelo Bonelli, se vio a Gabriela Michetti como preocupada por los temas más profundos de la vida de la ciudad. ¿Es así o se está proyectando con una convicción de política, de dirigente política a largo plazo, o está pensando en gobernar la ciudad con el concepto del viejo intendente que se ocupaba de los servicios, por ejemplo? La verdad que Gabriela es una mujer profunda. No está un poquito en cada tema, sino que se ocupa de los temas que cree que son relevantes, ¿no? El liderazgo de Gabriela es un liderazgo muy centrado en valores. Ella tiene, su formación política viene de trabajar con gente que viene del cristianismo, la democracia cristiana, de Aullero, de mayor compromiso social, de trabajo en las villas. Bueno, tiene una formación de mayor profundidad, me parece. Y eso se refleja en el tipo de liderazgo que propone, ¿no? Me parece que un líder, ¿qué es? Es alguien que tiene una visión de futuro y que tiene la capacidad de unir voluntades diversas para que las cosas, los objetivos que se fijan, se cumplan. Aún así, ustedes esto es lo que creo que es muy buena ella. En el último tiempo han tenido, en los últimos días de campaña, han tenido que diferenciarse con algunos de los temas específicos. Hay preocupación, y Gabriela lo ha tratado de manifestar, sobre algunas situaciones que se siguen dando y que se han agravado en los últimos años. Quizá porque también es un reproche para el gobierno nacional. El juego, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes tienen concretamente la idea de que lo tienen que limitar si llegaran a ser jefe de gobierno? Sí, claramente. El juego es un vicio. Para mucha gente es la perdición de la vida. Hay gente que entrega todos los ahorros de su familia para timbiarlos en una pasada, ¿no? Sí, claro, eso está clarísimo ahora, pero los gobiernos ¿pueden prescindir de los aportes que le hace el juego? No, el problema ahí es que si alguien prohíbe totalmente el juego clandestino siempre existe. Claro. En cambio, si el juego se legaliza dentro de ciertos límites, los recursos del juego se pueden aplicar a bienestar social, ¿no?
es lo que pasa. En la Ciudad de Buenos Aires es muy complejo porque el que maneja el juego es la Lotería Nacional, que es del Gobierno Nacional, a pesar de que la Constitución de la ciudad dice que lo debería manejar la ciudad. Así que eso es un tema que llevó a que el Gobierno Nacional expandiera de manera increíble el juego en la ciudad, de manera muy negativa para nuestra mirada, y fue todo un conflicto con Macri por ver cómo se limitaba eso. Y la visión de Gabriela es que hay que cuidar a la gente, ¿no? En ese tema y en otros temas, en los temas graves que tenemos riesgo en las familias de todos, yo creo que la droga es el primer tema que tiene una pata blanda, que es el tema de la acción social. Siempre decimos nosotros en la campaña nuestra que cuando vos cerrás una puerta a un chico, la puerta de la droga, que se puede cerrar con la policía, digamos, tenés que abrirle otra, que es la puerta de las oportunidades de su vida, de cultura, de deporte, de arte, de trabajo, de educación de calidad sobre todo. Entonces la combinación de control de justicia por un lado y apertura de oportunidades por el otro es simultáneo. Y en esos temas Gaby puso énfasis, que en eso consisten los liderazgos también. Sí, seguro. ¿En qué pones énfasis, ¿no? Y hablando de énfasis, ¿pondrá énfasis Gabriela Michetti en la construcción de redes de subterráneos? Porque pensemos que sí, claro, hay 3 millones de habitantes en la Ciudad de Buenos Aires, pero hay 7 millones de habitantes del conurbano que ingresan todos los días a Buenos Aires. Sí, un tema muy central que también requiere un liderazgo capaz de apertura y de diálogo, ¿no? Que insisto en que es una cualidad que tiene Michetti, es que hay que ver la ciudad como toda el área metropolitana de Buenos Aires, no solamente la ciudad, ¿no? Porque los problemas son del área metropolitana, el medio ambiente, la inseguridad, la salud, la educación, porque a los hospitales de la ciudad se viene a tratar muchísima gente de la provincia de Buenos Aires, lo mismo pasa en las escuelas. Pero básicamente vienen a trabajar a la Ciudad de Buenos Aires. El tránsito, todos los días ingresan 3 millones de personas a la Ciudad de Buenos Aires, que es exactamente la misma cantidad que vive en la Ciudad de Buenos Aires. Ingresan 1.200.000 autos por día en la Ciudad de Buenos Aires. Así que el subterráneo es un tema absolutamente vital. ¿Y por qué no se ha logrado hasta ahora? No se logró porque cuando vos haces obras que tienen que aprovechar varias generaciones, las tienen que pagar también varias generaciones. Entonces, cuando vos haces una obra muy grande como la de los subterráneos, lo que hay que hacer es hacerla con créditos a largo plazo, que le permitan a la generación actual poner algo de la plata, pero no quebrar a la generación actual para que le pague el transporte a las generaciones futuras. Así que hay que tener créditos de muy largo plazo y eso los tiene que autorizar el Gobierno Nacional. En el caso de Buenos Aires, el Gobierno Nacional se negó a autorizar a que la ciudad tome crédito para financiar su propio subterráneo y por eso no se puede expandir en la medida que se tendría que haber expandido. Todas las encuestas indican que entre Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez Larreta habría una suerte de polarización del electorado porteño, porque ambos estarían en torno a los 20 puntos en estas PASO, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Esto qué posibilidades reales le da a Gabriela Michetti de llegar a ser jefa de gobierno? Gabriela tiene muy altas probabilidades de llegar, de hecho nuestro análisis es que va a ganar la próxima elección. Lo que sucede es que el PRO tiene una presencia muy fuerte en la ciudad, la gestión del PRO en la ciudad tiene una opinión positiva muy mayoritaria, entonces hay una sensación bastante fundada, me parece a mí, de que el próximo jefe de gobierno va a ser del PRO. Entonces la primaria del PRO en realidad va a ser la elección de quién va a ser el próximo jefe de gobierno, Michetti o Larreta. Entonces todos los que les gusta Larreta lo votan a Larreta y todos los que no la votan a Michetti probablemente, no todos, pero muchos la van a votar a Michetti porque les parece que ese va a ser el próximo jefe de gobierno, ¿no? ¿La condición de mujer de Gabriela Michetti le da un perfil más humano a la política que ella representa? Es una pregunta profunda y polémica, ¿no? Yo creo que, pero lo que yo pienso por ahí es un disparate, pero es lo que yo pienso. Yo pienso que lo femenino tiene que ver con el amor, tiene que ver con la unidad, con unir. El razonamiento
tiene que ver con lo contrario, tiene que ver con separar para poder entender. Y el amor tiene que ver con unir, ¿no es cierto? Y yo vinculo lo femenino más con el amor que con la cosa cartesiana, racionalista. Y la condición Si en ese femenina. sentido sí es más humano, yo creo que lo más profundamente humano es el amor. Precisamente, la condición Pero tampoco femenina. no se puede no usar la razón, porque si no, chocar la La chocar condición femenina carecita. en este caso puede ser un valor agregado para la candidatura y para la figura de Michetti. Yo para creo que las eso se ve próximas. claramente, sí. Hay un tema de compromiso social, de ver a las personas con sus problemas como personas de carne y hueso y no como números. Todo eso me parece que es muy valioso en un liderazgo. Muchísimas gracias, Federico Gracias Pinedo, a por ustedes. estar aquí en Política, Profesión y Trabajo. Nosotros nos reencontramos con nuestro siguiente invitado después de la pausa.